hermoso es estar en la casa del Señor. Y quiero decirles que la vida del cristiano debe ser una vida llena de gratitud hacia Dios primeramente. Él es el primero que nosotros debemos de agradecerle por quién Él es. No le debemos agradecer primordialmente por lo que nos da o nos va a dar. Necesitamos agradecerle porque conocemos lo que Él es, quién es nuestro Dios. Él es el ser que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra, porque es el creador de todo lo que existe. Él creó este universo y nos creó a nosotros para estar en esta tierra y alabar su nombre. Debemos estar nosotros siempre agradecidos eternamente a Dios por su amor. Tenemos que entender que es un amor que no merecemos y por eso nuestro agradecimiento debe estar siempre en nuestros labios, en nuestra vida, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su fidelidad, por su verdad, por todo lo que es Dios y que descubrimos nosotros a través de su palabra cuando nosotros la escudriñamos. Es así como nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Y hay un sinnúmero, un sinfín de motivos, de cosas que nos impulsan a nosotros como hijos de Dios a expresar nuestra gratitud delante de Él, ya que realmente, como lo dije, no merecemos nada de lo que tenemos, no merecemos nada de lo que Él nos da. Y esto es lo maravilloso de Dios que nosotros servimos, que adoramos. Bendigamos su nombre porque Él es bueno, Él es para siempre y su misericordia es, dice la palabra, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es eterno. Su misericordia, dice el Salmo, es mejor que la vida. ¿De qué nos serviría la vida si no tuviéramos la misericordia de Dios? Ya nos hubiera consumido, ya nos hubiera esfumado el Señor. Perdón por el pecado que habita en nosotros. Por eso es que debemos bendecirlo con todo nuestro ser. Póngase de pie y vamos a abrir la palabra Salmo 100. Y este es el tema de hoy, la actitud de gratitud. Cuando lo tenga, indique con un amén. Perdón. Salmo 100. Amén. Ya lo tenemos. Damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque has tocado nuestra vida en alabanza y la oración, gracias porque has escuchado, Señor, nuestra súplica, nuestro canto, y te has movido, Señor, en este lugar. Ahora nos toca a nosotros la mejor parte, el recibir el alimento espiritual que tú has preparado para nosotros en este día. Permite que lo asimilemos, Señor, y sea nutritivo a nuestro organismo, que el alimento espiritual sea nutritivo a nuestro organismo espiritual, para que crezcamos y demos un fruto abundante y glorioso para gloria de tu nombre, Señor. Queremos que nos hables, Señor, sujetando nuestro espíritu a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento
pensamiento, toda intención en el nombre de Jesús los atamos a la obediencia de nuestro Señor. Toma, Señor, el control de este ambiente y que cada palabra que tú nos des en esta tarde caiga en tierra fértil, Señor, y que seamos bendecidos y prosperados a través de tu palabra. Todo lo rogamos en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos que venga pronto. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Tome su asiento. La actitud de gratitud, esta tiene que ser la actitud de todo cristiano. No podemos decir que amamos a Dios y no agradecerle por todo lo que Él es. No podemos decir que amamos a Dios y olvidarnos de estar en su casa, olvidarnos de venir con alegría ante su presencia. Y nos lo declara el salmista, y a través de este salmo Dios nos ordena a tener una actitud de acción de gracias, de gratitud frente a Dios que nos amó tanto y nos dio la salvación. Y en el verso 1 nos dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Cuando se escribió este salmo era una invitación al pueblo a exaltar a Dios mientras entraba a los atrios del templo en Jerusalén. En este salmo se convoca a los fieles a hacerlo con júbilo. ¿Qué significa con júbilo? Con alegría, con acción de gracias. Es un mandato también a toda la creación, a toda la tierra, a todo ser humano, a venir delante de la presencia del Señor con júbilo. Pero entendemos nosotros, sabemos que para aquellos que no han sido regenerados en la sangre de Cristo, ellos no pueden escuchar este llamado porque están muertos espiritualmente y no les interesa reconocer a Dios como quien Él es, ni les interesa darle la gloria que solo Él merece. Pero aún así la palabra nos dice que en toda la tierra se tiene que adorar y alabar a Dios supremo. Y esto sucede a través de nosotros, los redimidos del Señor, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, con la cual nos ha salvado y nos invita a venir ante la presencia de Dios con gozo, con alegría, con júbilo. Significa algo hermoso, cantar con júbilo, levantar nuestras manos. Ese es el mandato de Dios. Lo dice: aclamen con júbilo, lo que significa exteriorizar el gozo que tenemos dentro de nosotros. Eso es tener júbilo, el hablarlo, el exteriorizarlo, el actuar con ese gozo delante de la presencia de Dios, el no permanecer callados, el levantar nuestras manos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero últimamente la iglesia ha caído en una etapa de letargo espiritual en la que desde enfrente tienen que haber cheerleaders, porristas que le digan: levante su mano, alabe al Señor, glorifique su nombre, cuando cada uno de nosotros tenemos que entrar con Él
en toda la tierra, todos los redimidos del Señor necesitamos levantar nuestra voz, y así es como damos a conocer quién es Dios y lo que ha hecho en nosotros. Por eso debemos de bendecirle con júbilo, exaltándole con nuestros labios, levantando nuestra voz. En el verso 2 nos dice: sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Nuestro servicio a Dios, querida iglesia, debe ser con gozo, porque estamos sirviendo al Ser Supremo en el universo. No hay otro como nuestro Dios. Por eso debemos servirle con gozo. Debemos considerar nuestro servicio a Dios como un privilegio inmerecido. Así debemos de ver nuestra obra en la obra del Señor, nuestro servicio delante de Dios. No merecemos servirle, pero de su gracia nos ha dado, y por su gracia nos ha acercado a Él para servirle con nuestro ser. ¡Qué privilegio tan maravilloso tenemos nosotros! Cuando dicen amén a esto. Es un privilegio el servir a Dios, pero desgraciadamente muchos lo ven como una carga y se quejan en lugar de dar lo mejor de su vida a Dios en el servicio en su casa. Tiene que ser un gozo, tiene que salir de adentro. Por eso Cristo dijo: el que viene a mí de su interior correrán ríos de agua viva. Si estamos en Cristo, nuestra alabanza tiene que ser como ese río que fluye. Nuestro servicio tiene que ser como ese río que fluye de dentro nuestro hacia la presencia de nuestro Dios. Y en lugar de ser carga, debe ser un gozo, debe ser un privilegio. Debemos de sentirnos como que no estamos haciendo nada por el Señor, pero muchas veces decimos: ya no puedo, ya me cansé, tengo tantas cosas que hacer. ¿Y para qué lo voy a hacer también en la iglesia, cuando la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él las vaya a añadir a nuestra vida? Tenemos que entender que nuestro servicio delante de Dios es un privilegio inmerecido, y necesitamos hacerlo de la mejor manera. Necesitamos entender que estamos sirviendo a un Dios vivo, al Dios que nos libró del infierno. Ya con eso tendríamos que estar todos los días en la casa del Señor. Ya con eso deberíamos de hacer lo mejor de nuestra vida para servir a Dios, porque Él nos libró del infierno y cada día nos bendice, porque nos hizo sus hijos y sus herederos, como lo dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados como sus hijos. Y si somos hijos, dice Juan, también somos herederos. ¿Cuánto se goza? El conocimiento de nuestro Dios es el que nos permite servirlo de la mejor manera. Leamos una vez más desde el principio: clamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Como lo dije muchas veces, tenemos que estar diciendo: levante las manos, cante, alabe, cuando debe de salir desde lo más profundo de nuestro ser. La gratitud se expresa con nuestros hechos, con nuestra alabanza, con nuestro servicio. Y la palabra nos manda y nos dice: vengan ante Él con cánticos de júbilo. El que produce esto en nosotros es el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos olvidemos de quién está al lado, nos olvidemos de los problemas, de las situaciones difíciles, y nos concentremos a alabar a Dios con todo nuestro ser, con júbilo, con alegría, con gozo, como que fuera
¿Y qué le dimos a Dios en agradecimiento? ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo le alabamos? ¿Qué hicimos para expresarle nuestra gratitud? Por eso este salmo es maravilloso y nos enseña cómo debemos llegar con esa actitud de gratitud delante del Señor. Y en el verso 3 vemos que dice, perdón, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros podemos ver a través de este verso que estamos leyendo que nuestro servicio, nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios deben ser en pleno conocimiento de su persona y sus atributos, para que esto nos motive en nuestra adoración a Él. Debemos nosotros conocer a quién estamos adorando. No podemos conocer a quien no adoramos, no podemos adorar a quien no conocemos, perdón. No podemos amar a quien no conocemos. El conocimiento es el propulsor, es la chispa de nuestra devoción y obediencia, porque como lo dije, no podemos adorar ni servir a quien no conocemos. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Él, a nuestro Dios? Teniendo intimidad con Él, escudriñando su palabra. Si yo llego con William y le digo algunas mentiritas de Susi, yo sé que William rápidamente va a decir eso no es cierto. Yo conozco a mi esposa. Yo sé quién mujer Dios me ha dado. Es lo mismo en Dios. Cuando conocemos íntimamente a Dios y viene la mentira a nuestra vida y el error, nosotros podemos decir, ese no es el Dios que yo sirvo. El Dios que yo sirvo, yo lo conozco porque tengo intimidad con Él, porque leo su palabra, porque escudriño su palabra y a través de ella estoy conociéndole cada vez mejor y por eso le amo, le adoro y le sirvo con todo mi ser. ¿Por qué? Porque hay intimidad con Dios. Esa es la base de la vida cristiana. Como lo decía mi esposa, en otras palabras, la oración es el cordón umbilical entre nosotros y Dios. Es lo que nos tiene conectados, nos mantiene conectados a Él y es lo que viene a traernos a nosotros intimidad con Él. Oramos, pero también necesitamos escudriñar la palabra. Es como Él nos habla a nosotros. Desgraciadamente en estos últimos días está mucho el esoterismo, el misticismo. Quiero que Dios me hable, que venga un ángel, que venga un profeta, que oí una voz, que tenga un sueño. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, cuando Dios su palabra nos la dejó para que día a día nosotros la hablamos y la escudriñamos. Ciertamente Dios nos habla a través de todas estas, pero no es la norma, no es la regla. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es abrir la palabra y escudriñarla, es llegar ante la presencia de Dios, reconociendo que no sabemos ni somos nada y que necesitamos su palabra y que necesitamos de su espíritu para poder conocerlo mejor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor de la mejor manera? Gloria a Dios. Nosotros como sus hijos, como lavados en la sangre de Cristo, sus herederos, debemos de saber que Él es el único y verdadero Dios. ¿Y cómo vamos a conocer que Él es verdadero y que Él es único? A través de la fe que Él nos dio cuando creímos. La palabra nos dice porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y luego no dice por qué, dice porque es necesario que el que se allegue a Él crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Pero muchas veces llegamos con duda delante del Señor. A ver si el Señor contesta. A ver si Dios está escuchando mis oraciones y mi canto.
sumamente perfecto, eterno. Él no fue creado, sino Él es suficiente. Él es la fuente de la vida y nosotros debemos entender que todo lo que nosotros somos, tenemos y que tendremos en esta vida es por Él, porque Él es la fuente. Gloria al nombre de nuestro Dios. Debemos reconocer que Él y solamente Él es Dios y nosotros no lo somos. Pero muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios. Muchas veces hacemos lo que nuestra mente piensa, lo que mi abuela, mi prima, mi tío, mi tía, mis papás me dicen, en lugar de buscar la voluntad de Dios. El hombre es faltoso, la humanidad es faltosa. No podemos nosotros creer en nadie para salvación. Es por eso que necesitamos entender que Él es Dios. Y nosotros no lo somos. Nunca podríamos llegar ni a una millonésima parte de lo que es Dios. Es imposible, porque Él es eterno, Él es insondable o incomprensible. Entre más lo conocemos, más queremos, porque entendemos que lo que acabamos de aprender hay mucho más que nunca lograremos entender de este lado de la eternidad. Y por eso necesitamos nosotros hacer intimidad con Él, porque Él es eso, insondable, incomprensible. Él es independiente, no depende de nadie. Él es suficiente, Él es principio, Él es fin de todo lo creado. En Él todas las cosas existen, dice Pablo. Dice Pablo, en Él somos, existimos y nos movemos. Sin Él no somos nada. Gloria al nombre de nuestro Dios. Nuestro servicio y adoración a Dios se deriva del conocimiento de que Él es nuestro Creador. Por eso dice, sepan que Él es Señor, nadie más. El Señor es Dios, es sobre todo. Y luego nos dice, Él nos hizo, de reconocer que Él es quien nos creó y nos debemos a Él. Todo lo que somos es porque Él así lo ha permitido en nuestra vida. Él tiene que tener el total control sobre nuestra vida, nuestras decisiones, porque Él tiene control sobre la creación. Él ejerce su voluntad en el universo, pero debe de ejercerla libremente en nosotros. Cuando nosotros le damos a Él la prioridad, cuando lo reconocemos como nuestro Creador, porque Él debe ejercer esa voluntad perfecta, esa voluntad maravillosa en cada uno de nosotros. Pero nosotros somos muchas veces los que peleamos, luchamos con Dios, no permitimos que Él dirija nuestra vida, porque estamos tan acostumbrados a dirigir nuestra propia vida, a hacer nuestro propio calendario, a planificar nuestro futuro, cuando nosotros primeramente debemos de llegar a Él reconociendo que Él nos creó y Él es el que tiene el mejor plan para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Por eso nosotros debemos entender que todo lo que Él hace es para gloria de su maravilloso nombre, es para que Él sea exaltado en todo y en todos. Y cuando nosotros entendemos y afirmamos esta verdad de que Él es Dios y es nuestro Creador, podemos nosotros buscar el hacer su voluntad en todo. Pero como lo dije, ese es el problema principal en el ser humano, que muchos, aún en la iglesia, no han rendido totalmente su voluntad delante de Dios. No se han rendido
Y cuando no rinde la persona totalmente su voluntad delante de Dios, comienza a hacer como mejor le parece. Y en Proverbios la palabra nos dice: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. Por eso no podemos confiar en nuestra voluntad o en nuestro propio entendimiento. Por eso es necesario que entendamos que como nuestro Creador, Él tiene todo el derecho de hacer su voluntad sobre nosotros, pero nosotros necesitamos rendir esa voluntad delante de Dios. Cuando dicen amén a eso, el reconocer a la persona de Dios, que Él nos creó, nos ayudará a obedecerle sin condiciones. Nos ayudará a obedecerle sin excusas cuando no queremos servirle y adorarle como Él nos ordena. Ese es uno de los principales problemas con nosotros, que comenzamos a poner excusa tras excusa cuando no queremos servir y agradar a Dios, cuando no queremos estar en su casa. Todo lo demás es importante, pero lo de Dios al último. Todo lo demás lo tengo que hacer hoy, pero Dios puede esperar. Dios puede esperar hasta el año que entra, porque este año no creo que voy a llegar a la iglesia. Pues estoy echando mentiras. Esa es la realidad. Hacemos cosas que no debemos hacer cuando tenemos que estar en la casa de Dios. Hacemos cosas que no debemos hacer cuando tenemos que apartar un tiempo en la intimidad con Dios en lo personal. Desgraciadamente, la mayoría en estos tiempos buscan excusas, pretextos para no servir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Tenemos que examinarnos, querida iglesia. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente estamos agradecidos con Dios? ¿O venimos solamente para un cheque? La lista, me toca ir a la iglesia. Así nos va a honrar a Dios, aunque no el domingo, pero el viernes. O si vengo el viernes, no vengo el domingo. O si vengo el domingo, no vengo el viernes. Únicamente nos reunimos 2 veces a la semana. Y es increíble que la mayoría no pueden venir todos los días a la casa de Dios. Me resulta increíble porque el tiempo se tiene que hacer para darle a Dios lo que Él merece. No solamente nuestros diezmos y nuestras ofrendas le pertenecen, nuestro tiempo también. Imagínense si Dios nos dijera: tienen que estar 4 días de la semana en la iglesia. Y quiero que estén de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Qué pasaría si no podemos estar 4 horas a la semana en la iglesia? Por eso el salmista nos enseña y nos dice: sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pero actamos como que nosotros mismos nos hicimos. Como que Él es la persona a la cual nos acordamos de vez en cuando, cuando debe ser el lugar primordial en nuestra vida. El salmista nos dice que somos su pueblo. Él reina o debe reinar sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros hogares. Y lo maravilloso de esto, cuando el salmista nos dice: somos su pueblo, necesitamos recordar que la palabra de Dios nos enseña que no éramos su pueblo, estábamos alejados de Él, éramos sus enemigos.
Y Romanos 5:1 nos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque cuando aún éramos sus enemigos, nos reconcilió a través de la sangre de su Hijo. ¡Qué hermoso concepto, amén! El saber que somos su pueblo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, ¿lo merecemos? Claro que no, de ninguna manera merecemos ser pueblo de Dios, pero en su infinita gracia y misericordia, Él nos lo permite. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, versos 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13 nos dice de la siguiente manera, y gócese mientras nosotros leemos, gócense su espíritu y alabe al Señor. Dice en Efesios 2, 12 y 13, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados ¿de quién? De Cristo. ¿Qué más estábamos? Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste vida teníamos. Qué triste vida tienen los del mundo. Y qué triste vida tienen aún muchos en la iglesia. Porque no se han dado cuenta del gran privilegio que Dios les ha dado. Lo toman como que ellos merecen lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando vemos que la palabra nos dice, éramos separados, excluidos, extraños, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era la esperanza que teníamos, hermanos? El infierno. Qué buena esperanza. Pero ¿qué pasó? Cristo nos ha limpiado en su sangre. ¿Cuántas palabras en esta tarde? Verso 13, pero ahora dice, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban como lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Qué hermoso Dios servimos. Por eso necesitamos reconocer, entender, saber que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, el pueblo que Él escogió. Primera de Pedro 2:9 también nos dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y luego nos dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué hermoso Dios el que nosotros servimos! Él nos escogió, querida iglesia, para que seamos su pueblo. ¡Qué privilegio tan grande tenemos nosotros! ¡Aleluya! Él debe ser todo. Él debe ser el dueño y Señor. Él debe ser el rey sobre nosotros. ¡Aleluya! Somos su pueblo. La pregunta en esta tarde, ¿está Cristo sentado en el trono de tu corazón? O de repente lo quitas y te sientas tú. O lo quitas y pones a tus hijos. O lo quitas y pones tus posesiones. O lo quitas y pones a tus padres y a tu familia en el lugar que a Él y únicamente a Él le pertenece. Dios desea ser el Rey totalmente sobre nuestro corazón, el 100%. Como lo dije y lo he repetido, no es el 99.9%. A Dios es el 100%. Gloria al nombre del Señor. Esa lista nos dice también que somos ovejas de su prado. Qué hermoso el concepto que encontramos en este verso. Somos sus ovejas. Y como nosotros somos sus ovejas, le pertenecemos por la sangre de su Hijo. Él, como nuestro buen pastor, nos cuida. Qué lindo. ¿Qué hace por nosotros? Nos guía. ¿Qué más? Nos alimenta. Eso es lo maravilloso. Él nos cuida,
Él nos guía y Él nos alimenta. Usted sabe que las ovejas tienen una visión muy pobre. Diríamos que son legalmente ciegas las ovejas. Las ovejas fácilmente se extravían. Las ovejas fácilmente se pierden. Por eso necesitamos reconocerlo como nuestro pastor, para que nosotros le dejemos ese lugar a Él de cuidarnos, de guiarnos y de alimentarnos. Él nos bendice ricamente todos los días y gozamos de íntima comunión con Él. Muchos no conocemos el trasfondo porque Él utiliza el salmista a un pastor, pero en los tiempos bíblicos los pastores dormían entre las ovejas. Los pastores conocían cada oveja por nombre. Los pastores conocían la necesidad de cada oveja. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Nos conoce por nombre, nos conoce como somos, tal y como nosotros somos. Él sabe quiénes somos y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Cuando alaban su nombre, nosotros no sabemos cómo escoger, nosotros no sabemos cómo pedir, nosotros no sabemos cómo andar en este mundo, pero si nosotros seguimos su presencia y su voluntad, podemos llegar de su presencia con regocijo y saber que la vida eterna es nuestra gloria al nombre de nuestro Dios. Ninguno que cree en Él, ninguno que es su oveja se perderá, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. En el Salmo 95:7 vemos este mismo concepto. Salmo 95:7 nos dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Una vez más nos recuerda que sin Él no podemos valernos por nosotros mismos. Y el mundo nos dice que nosotros somos lo mejor, que nosotros merecemos lo que tenemos. Y si no tenemos algo es que lo merecemos, pero no hemos llegado a obtenerlo por alguna otra circunstancia. Cuando nosotros sabemos que lo que tenemos es por la gracia, la misericordia de Dios, porque Él es nuestro pastor. ¿Qué dice Salmo 23:1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Qué hermoso el entender que somos sus ovejas y Él tiene cuidado de nosotros. Verso 4: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Aleluya. Entren por sus puertas con acción de gracias. Muchos entran así. Muchos entran con la cara como que acaban de agarrarse con alguien. Cuando llegamos a la casa de Dios debemos dejar todo lo que sucedió y entender que Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Antes de llegar a la puerta de la casa de Dios, debemos de echar nuestras cargas sobre Él. Debemos de dejar que todo lo que ha sucedido negativo en nuestras vidas lo podamos echar sobre Él, para que podamos nosotros, como dice el salmista, que entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué nos habla de esta manera? Porque en los tiempos bíblicos el pueblo de Israel solamente podía llegar hasta los atrios del templo de acuerdo a la ley de Dios. Nadie podía entrar más allá de los atrios, del patio del templo. Es como si nosotros llegáramos y nomás se nos permitiera estar allá afuera escuchando la predicación desde allá y nadie puede entrar, porque al entrar queda fulminado por el pecado que está en su vida. ¿Cuántos caeríamos? Amén. Entonces el pueblo solo entraba al patio de la
casa de Dios. Y el salmista invita al pueblo a entrar por esas puertas del atrio, del patio de la casa de Dios, cantando y alabando a Dios. Imagínese usted cómo lo hacían. Y esto era un salmo que se cantaba mientras la gente iba entrando, la gente iba jubilosa, la gente iba alabando a Dios, levantando su voz, levantando sus manos, aplaudiendo con panderos, con danza, con los shofares. Entraba el pueblo a través de las puertas a ese atrio con júbilo, porque sabían que se iban a encontrar con la presencia de Dios. Aleluya. Entraban con una entrega total, bendiciendo al Todopoderoso por el privilegio de poder estar en el patio de la casa de Dios. ¡Wow! Y sabe que ahora tenemos un privilegio más grande, porque nosotros podemos entrar hasta el trono de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? No solamente nos quedamos en el patio, no solamente entramos al lugar santo, sino que nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso al trono de la gracia de nuestro Dios. Y es por eso que con más fuerza nos debemos gozar en la presencia del Señor, con más gozo cantarle, con más gozo alabarle, con más reverencia adorarle, porque sabemos que somos privilegiados, que ahora ya no existe esa cortina que dividía al hombre de la presencia de Dios, sino que a través de la sangre y el cuerpo de Cristo podemos entrar hasta ese atrio, ese lugar santísimo en la presencia de Dios, y Él nos escucha, y Él nos toca, y Él nos bendice con su presencia. Por eso es que debemos entrar por esa puerta con alabanza, con gloria, con júbilo delante de nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios eterno? Cuando venimos a la casa de Dios debemos de venir expectantes, esperando algo maravilloso delante de Dios. Debemos de venir emocionados, venimos de venir rebosantes de gozo, con el solo pensamiento de poder estar en la casa de Dios, de poder acercarnos ante su trono eterno y poderoso. Yo no sé usted, pero yo el día que llega el tiempo de venir a la casa del Señor desde la mañana, estoy emocionado, estoy pensando estar entre los hermanos, alabando y glorificando a Dios, exaltando su nombre, llevando al pueblo ante la presencia del Señor en la alabanza y la oración, porque sé que la palabra nos dice que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. En medio de la alabanza nos toca, en medio de la alabanza nos sana, en medio de la alabanza nos libera de toda opresión. Aleluya. Por eso es que debemos de venir expectantes, debemos de venir siempre gozosos, desechando todo aquello que puede robar ese gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al nombre de nuestro Dios. La pregunta es: ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Cuál es tu actitud al pensar que vamos a venir al templo a adorar a Dios? Otra vez la iglesia. Y el partido que está tan bueno, ni modo. Venimos a la iglesia con peso de corazón, por cosas que se van a quedar aquí. Y atrás a la iglesia tan cansado, tantas cosas que salen cuando es el día de venir a la casa del Señor. De lunes a jueves se nos olvidó que había que hacer la lavandería, y el viernes nos vamos corriendo a las 5 de la tarde, ya para cuando perdemos nos dan las 8 y ya se acabó, ya no queremos tener la iglesia. Dios sabe que tengo necesidad. No, tenemos que administrar bien el tiempo, tenemos que entender que Dios nos hizo administradores de todo lo que Él nos da. Él nos da el tiempo, Él nos da los recursos, Él nos da los dones, Él nos da los talentos que tenemos, y todos nosotros lo tenemos que administrar para poder servir a Dios de la mejor manera. ¿Cuántos alaban su nombre? Necesitamos entender al Dios que estamos sirviendo y no dejarlo al último, que no sea el último pensamiento en nuestro día.
nuestra vida revuelva en la persona, alrededor de la persona de nuestro Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos porque estamos tratando de agradar su voluntad, estamos tratando de obedecer en todo lo que hacemos. Por eso es necesario que despertemos, iglesia. Ya no es tiempo de que estemos adormecidos y dejar la casa del Señor al último, dejar los planes del Señor al último. Por el contrario, necesitamos nosotros ajustar nuestra vida, ajustar nuestro calendario a lo que Dios es y a lo que es estar en su casa y en su presencia, para poder nosotros bendecirle como Él quiere que lo hagamos, alabarle como Él quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Pero necesitamos priorizar nuestro tiempo y nuestros talentos. Verso 5. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. En este verso nosotros vemos que el salmista resume cuál debe ser el motivo o los motivos por los cuales nuestra acción de gracias debe estar siempre presente y traerla a la casa, a la presencia del Señor. Estos motivos de nuestra acción de gracia, de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestro servicio a Dios, nos lo deja saber el salmista. Primero, el salmista nos dice, porque el Señor es que, ¿cuántos dicen amén? Amén. El Señor es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Amén. Lo que hace por nosotros es bueno. Es para bendecirnos. Y en su bondad también Él no nos paga conforme nosotros merecemos. Amén. Todo lo que procede de Dios es bueno. Y en Dios no hay maldad. Dios no tienta a nadie. Él es perfecto. Y todo lo que está dentro de su voluntad y lo que permite nuestra vida y lo que Él hace es bueno, es agradable, porque va a traer gloria, honra y alabanza a su nombre, gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso nos declara que le demos acción de gracias, que bendigamos su nombre, porque Él es bueno. Aleluya. El simple hecho de abrir los ojos es que Dios es bueno. El simple hecho de poder respirar bien es porque su misericordia nos ha guardado. Amén. El simple hecho de tener un techo sobre nuestra cabeza es por su bondad y su misericordia. El gozar de buena salud es por su bondad y su misericordia. Porque de acuerdo a como nosotros somos, merecemos todas las enfermedades del mundo, merecemos toda la condenación, pero Él ha sido bueno y nos ha librado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Otro motivo que el salmista nos da para agradecer y servir a Dios con gozo es su misericordia. Porque aquí dice, porque el Señor es bueno, y lo dice, para siempre es su misericordia, esa misericordia eterna de nuestro Dios, por la cual no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí vayamos, denle la vuelta a la hoja. Salmo 103:10 nos declara: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo soy el primero. Gracias, Señor, porque no me has tratado conforme a mis pecados, ni me has dado conforme a mis iniquidades. No nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Cómo nos iría, hermanos? Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos le dan gracias por esa misericordia? Te bendecimos, Señor. Salmo 59:17. Salmo 59:17 también es algo hermoso que nos habla el salmista acerca de esa misericordia de nuestro Dios. Salmo 59:17 dice: oh fortaleza mía, a ti
y cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. Alabado sea nuestro Dios. Él es el que nos muestra misericordia. Qué hermoso el saber que Él diariamente nos muestra su misericordia. ¿Cuántos bendicen su nombre? Ahora vayamos a Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones. Y en el capítulo 3, versos 21 al 23 encontramos algo maravilloso también. Lamentaciones 3, 21 al 23 nos dice de la siguiente manera: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Por qué tenemos esperanza? Y aquí lo dice, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Dígale conmigo: grande es tu fidelidad. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de venir ante Él con reconocimiento. Debemos de venir a Él con alabanza de júbilo, con gozo, con alegría, con todo nuestro ser, alabando y bendiciendo su nombre, porque su misericordia es para siempre. Alábelo por su misericordia en esta tarde, querida iglesia. Y el salmista, para finalizar, nos dice otro motivo para agradecer y servir a nuestro Dios. ¿Y cuál es este motivo? Su eterna fidelidad. Y lo dice: y su fidelidad por todas las generaciones. Por eso lo servimos y le adoramos, porque a través de su fidelidad podemos estar plenamente convencidos y seguros que Él no cambia. Así es. Nosotros cambiamos, las modas van y vienen, las filosofías cambian, pero al Dios que servimos no cambia. Gloria al nombre del Señor. Santiago 1:17, vayamos allá. Santiago 1:17 es un pasaje hermoso también que nos habla de esa fidelidad. Y nos dice de la siguiente manera, Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y aquí mismo nomás ahí estamos, regrésese unas hojitas, y en Hebreos capítulo 13 y verso 8 vemos que nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su fidelidad es para siempre. Aquí mismo en Hebreos, vayamos al 10:23 de Hebreos, y nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. En otras palabras, sigamos adelante en nuestra salvación creyendo en Dios. No vacilemos, no dudemos, no escuchemos la voz del error. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, se va a llevar a cabo, porque Él no miente. Amén. Y en Filipenses 1:6, uno de mis versos favoritos, dice Pablo: porque estoy plenamente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Fiel es el que lo prometió, y por eso Pablo dice: estoy convencido, estoy seguro. Take it to the bank. Hazlo. Cree en lo que aquel que te salvó te va a glorificar juntamente con Cristo. ¿Cuántos creen a esto? Aleluya. Esto es fidelidad. Nosotros fallamos, nosotros mentimos, nosotros nos olvidamos, pero Él sigue siendo fiel.
Y en su fidelidad nos recuerda también de dónde y en dónde hemos fallado. Porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso debemos servir, debemos amar, debemos adorar y hacer todo con gratitud y gozo, porque Él lo merece todo por quien Él es. Él lo merece todo por lo que hizo por nosotros al salvarnos, porque Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Él es quien nos sustenta, Él es el que nos llevará a su reino cuando envíe a su Hijo para levantar a la iglesia, levantar a aquellos que fueron redimidos con su sangre preciosa. Eso va a suceder porque fiel es el que prometió. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y para reflexionar en esta tarde, querida iglesia, hago estas preguntas. Meditemos, contestémonos estas preguntas a nosotros mismos con sinceridad y lleguemos ante Dios para pedirle ayuda en nuestras debilidades. La primera pregunta es: ¿cuál será tu actitud después de entender lo que este salmo nos enseña? ¿Será la misma alabanza y la misma adoración, la misma entrega, el mismo servicio que vas a tener delante de Dios después de ver todo lo que Él es y lo que hace por nosotros? ¿Cuál será tu adoración y alabanza hacia Dios después de escuchar esto maravilloso de Él? ¿Cómo vas a servir en la obra de Dios? ¿Lo vas a hacer a regañadientes, a medias, a la va? ¿O lo vas a hacer con lo mejor de ti para que Dios se glorifique, para expresar a través de tu servicio, de tu alabanza y de tu oración esa gratitud a Dios? ¿Cómo será tu entrega a Dios? ¿A medias? 75%, 99.9%. ¿Cuál será tu entrega a Dios? En esta tarde hemos visto quién Él es y lo que Él quiere de nosotros en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Es necesario que despertemos y que entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Vamos a permitir que nuestro amor se enfríe, que nuestra alabanza decaiga, que nuestro anhelo por estar en la casa de Dios decaiga y vengamos únicamente cuando haya un tiempo en nuestra vida tan ocupada. Debemos de entender que Dios solamente demanda fidelidad, demanda que nosotros le adoremos y le alabemos con todo, que le demos nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le damos todo, en cambio Él nos bendice, Él nos da los mejores planes, Él nos da los mejores resultados, porque así Él es. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios, Él nos honra a nosotros. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por esta palabra maravillosa que ha traído a nuestras vidas.